Bé, anem a començar. Sabeu que portem el matí parlant, situant a la gent en el territori en la xarra de Carles Martín Cantarino de la Universitat d'Alacant i després hem parlat dels cultius que de forma sostenible podem mantindre i dels que podem viure al territori, i hem presentat una novetat del cultiu en seto de l'olivera, hem parlat del garrofer i hem parlat del mangraner i la figuera. I ara al vespre, comencem una mica tard, però comencem ja. S'està gravant tot perquè luego ho penjarem tot de YouTube, les ponències també, i anem a parlar de per què és important planificar, organitzar, gestionar el sòl no urbanitzable, que és el que a nosaltres ens preocupa i es compet aquest vespre. Per això hem portat a dos figures per a nosaltres. Sí. Començarà en Roberto Duato i després, a continuació, Nacho Díez. I a començar Roberto Duato Beirat, que és arquitecte paisatgista, però tinc que llegir tot el que és, perquè és moltes coses. Vaig a llegir el curtet. Que és expert... Sí, és expert en planificació, creació i disseny del paisatge, és membre de l'Associació Espanyola de Paisatgistes, treballa en un estudi propi d'arquitectura del paisatge, entre altres projectes va realitzar al 97 els estudis preliminars per a la declaració del Palmeral d'Elx, Patrimoni Mundial de la Humanitat, propostes de turisme i paisatge, i actualment redacta el programa de paisatge Xarxa Verda i Blava d'Elx per a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge. És articulista, ponent sobre paisatgisme i planejament, entre altres moltes coses. La primera presentació, que és la que farà Roberto, es diu Tratamiento del paisaje en el Plan General de Ordenación Urbana, guía para su revisión en suelo no urbanizable. Després parlarà Nacho i després obrim un temps de debat i de parlar. Quan vulguis, Roberto. Gracias. ¿Se me oye? ¿No? Ese. ¿Ahora? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a ADR por la gentil invitación que me hizo en participar en esta jornada. Yo encantadísimo. No dudé en un solo momento de venir por varias razones, pero una de ellas es hace muchísimos años la Consejería de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Artístico, no sé por qué, pero ahí estaba yo, me encargó los estudios preliminares para declarar el Palmeral de Elche Patrimonio de la Humanidad. En aquel entonces pues había que recopilar muchos datos, mucha información, muchos documentos, y se hizo un primer libro que luego sirvió de base para que otra empresa con más medios pues pudiera presentar la declaración, y así se hizo y al final pues se consiguió. Para mí es un honor y una gran satisfacción volver a Elche. Si en su día fue un proyecto pues enriquecedor para mí, pues hoy lo es más, ¿no? Al ver el Palmeral y todos los recuerdos que me trae. He visto muchas cosas que se plasmarán en un programa de paisaje que ya está, ya lo tiene Consellería, y a ver qué pasa, ¿no? Yo, para no aburrir mucho, y además a esta hora de la tarde, he querido centrar mi intervención como paisajista en qué puede aportar el paisaje en los planes generales de ordenación urbana. Y me he encontrado con que hay muy poco. El Plan General de Ordenación Urbana de Elche es del 98, creo recordar, es bastante obsoleto y bastante ambiguo. Entonces hay muchas cosas que no se concretan. Yo he traído una guía para que sirva de asesoramiento y de recomendación para los redactores y los legisladores que puedan incluir el paisaje en los planes de ordenación urbana. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? Pues esta guía lo que pretende es orientar la integración del paisaje en los contenidos, en los objetivos y determinaciones del planeamiento general. Ya digo,
hay que meter más paisaje en los planes de ordenación. ¿A quién va dirigido? Pues a quienes tienen la capacidad técnica para la elaboración del planeamiento general y para su seguimiento y aplicación. Esto es, redactores públicos o privados, personal técnico de las administraciones competentes en materia de ordenación urbanística y personal encargado del seguimiento y aplicación del planeamiento general. Son ellos los que tienen que redactar los planes generales y muchas veces pues se encuentran con que les falta un poco de información, y para eso estamos los paisajistas, en mi caso, pues para que podamos apoyar un poco, asesorar o recomendar. Entonces se trata de establecer una serie de recomendaciones para que el análisis del paisaje sea útil para trasladar al planeamiento general los criterios y medidas que exigen la protección y adecuada gestión del paisaje en el municipio, en este caso de Elche. Estas recomendaciones son relativas tanto a los contenidos y al alcance de las observaciones del análisis del paisaje como a la gestión de su relación con los documentos del planeamiento general a lo largo del procedimiento de su tramitación. ¿Qué se pretende con estas recomendaciones, con esta guía? Pues luego, más adelante, se va a ver el porqué de las cosas. Esto es un poco la introducción. Ante todo, aportar referencias, aportar criterios y orientaciones para complementar los desarrollos de la prevención urbanística general con el fin de incluir en su documentación los adecuados contenidos paisajísticos, y digo bien, adecuados, porque paisaje, uno se puede llenar la boca de paisaje, pero al final no concretar en qué. Que cualifiquen sus decisiones de actuación. ¿Qué es el suelo no urbanizable? Esto, imagino que el auditorio lo sabe perfectamente, es un tipo de suelo que cuenta con algún tipo de protección específica a causa de su valor paisajístico, histórico, arqueológico, agrícola, forestal, ganadero, minero o cultural, y desde luego el suelo urbanizable de Elche lo tiene todo esto. Suelo no urbanizable. No está transformado urbanísticamente y posee una protección específica que no le permite su traspaso a la urbanización. El suelo no urbanizable está sujeto a las determinaciones y limitaciones que se establecen, como no puede ser de otra manera, en la Ley 4/1992 de 5 de junio de la Generalitat Valenciana sobre suelo no urbanizable. Para entender bien qué podemos recomendar los paisajistas en los planes generales de ordenación urbana, pues tenemos que definir bien lo que es el concepto de paisaje. Y atendiendo al concepto de paisaje establecido en el Convenio de Paisaje del Consejo de Europa, por paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción e intervención de factores naturales y humanos. El paisaje, el territorio, se va moldeando a través de los años, se va transformando, primero de una manera, luego de otra, y por factores naturales y desde luego también por los factores humanos, puesto que las obras, los proyectos, el ser humano también transforma el territorio. Así, el paisaje no es algo diferente al territorio que el planeamiento urbanístico está llamado a ordenar, sino que es la componente subjetiva que lo relaciona con la población. Como he dicho antes, ¿cómo lo percibimos? Todo el mundo lo percibe el paisaje igual. El paisaje es entendido en su sentido más amplio, es decir, como carácter, percepción social e identidad del territorio. Cuando hablamos de Elche, ¿en qué pensamos? En el Palmeral. El Camp de Elche muchas veces no se nombra, ¿no? Esto es identidad del territorio, ¿no? ¿Qué puede aportar el paisaje al planeamiento? Pues, en primer lugar, comprender el territorio, en este caso Elche. Si no lo entendemos, si no lo comprendemos, el paisaje no puede aportar nada, más allá de analizarlo y conocerlo. Conectar con la población, tanto a nivel individual como a nivel social, en función de los distintos colectivos implicados en el uso, disfrute, gestión y aprovechamiento del territorio. La población es muy importante en ese sentido. Enfocar las propuestas de ordenación, protección y gestión que el planeamiento urbanístico ofrece, con el objetivo de hacer de la planificación urbanística un instrumento actualizado en su función técnica y en su función política. ¿Y qué capacidad tiene el planeamiento urbanístico con relación al paisaje? Pues primero tiene que reconocer, tiene que valorar y tiene que diagnosticar
las oportunidades y conflictos del paisaje y de las unidades paisajísticas que lo integran, para elaborar un inventario de recursos y elementos constitutivos del paisaje del ámbito que puedan ser objeto de consideración en el plan. Planeamiento urbanístico que no reconozca, no valore y no diagnostique no sirve para nada. Definir unos objetivos de paisaje sobre el territorio, en este caso de Elche, para ser incorporados en las determinaciones del planeamiento general y el modelo territorial definido por este. Como he dicho antes, estos son unas recomendaciones que aportamos los profesionales a los que verdaderamente tienen que redactar los planes generales de ordenación urbana. Yo, líbreme, que pueda cambiar yo un plan, no lo puedo cambiar, ni debo cambiarlo, si no me llaman para cambiarlo, pero es un apoyo que el profesional hace a los que puedan, sí, redactar los planes. También puede aportar unas determinaciones y regularizaciones específicas que el planeamiento urbanístico puede poner a disposición de garantizar la salvaguarda de los recursos y valores paisajísticos, la mejora o recualificación de ámbitos degradados y la regulación de las condiciones de uso e implantación de actividades, edificaciones e instalaciones en los distintos tipos de suelo para evitar o minimizar su incidencia y garantizar su integración paisajística. Esto es importante. Y también definir medidas relativas a la gestión y programación del instrumento urbanístico de cara a la consecución de los objetivos paisajísticos previamente definidos que se incluirán dentro del plan económico y financiero del planeamiento general, considerando su sostenibilidad económica y social. ¿Y qué autoridad tiene el planeamiento sobre el territorio y su paisaje? Una vez hemos incorporado pues recomendaciones, normas, etcétera, etcétera. Pues la autoridad de proteger. El planeamiento tiene que proteger. No, es un instrumento que nos damos para ordenar, porque si no sería esto un cajón desastre en el que todo vale y aquí cabe todo. Entonces eso no puede servir un plan. Tienes que proteger. Entonces, la protección de los paisajes a través de las acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de los paisajes, justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración natural o la acción del hombre. Y tiene que ordenar. En este caso, la ordenación paisajística mediante el conjunto de medidas de carácter prospectivo, dirigidas a regular urbanísticamente, mejorar, restaurar o crear incluso paisajes nuevos. Tiene que gestionar el planeamiento. Es una función fundamental, su gestión. Muchas veces la gestión falla. Entonces, es gestión de los paisajes desarrollando las acciones encaminadas desde una perspectiva de desarrollo sostenible a garantizar el mantenimiento regular de los paisajes con el fin de guiar y armonizar las transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y medioambientales. Cuando hablo de paisajes, hagan ustedes una suspección de su paisaje, del paisaje de Elche, ¿no? Y tiene que programar acciones sobre el paisaje, definidas con base en los objetivos del paisaje determinados en el estudio de paisaje y concretados a través de las capacidades de protección, ordenación y gestión que el planeamiento tiene. Estas acciones se incluirán dentro del plan económico y financiero del planeamiento general, considerando su sostenibilidad económica y social. Y esto es muy interesante. En propuestas y recomendaciones que se puede dar a un plan de ordenación urbana están los estudios de paisaje. ¿Qué puede aportar un estudio del paisaje al plan general? El estudio de paisaje cuando se hace, pues establecemos los profesionales que nos dedicamos a ello, establecemos unos objetivos de calidad paisajística. Estos objetivos nos darán un modelo de ordenación en el plan general. Esa es la consecuencia. ¿Qué modelo queremos? Establecemos unos objetivos y ello nos dará el modelo. También establecemos una protección paisajística para los suelos no urbanizables de protección territorial, para los suelos no urbanizables de protección paisajística y para realizar los catálogos de bienes y espacios protegidos. Importante, nos encontramos con que
muchas veces no tenemos catálogo, el catálogo está incompleto y no se puede proteger nada. Y establecemos también unas integraciones paisajísticas para realizar unas normas urbanísticas y para regular los usos y las actividades del suelo. Me he encontrado con que el Plan General de Elche tiene muchos usos y actividades en el suelo no urbanizable. Me lleva una sorpresa, porque cabe todo. Pero bueno, no sé si eso es así o deja de ser así, o no lo sé. Pero bueno, en fin, pero para eso están los estudios de paisaje, en los que la integración paisajística regula esos usos y esas actividades. Y luego, pues, el estudio de paisaje tiene una programación para pues, realizar una infraestructura verde, aumentar esa infraestructura verde poco a poco, para rehabilitar paisajísticamente las zonas degradadas y la gestión de suelos. Ahora, esto es un poco más ameno. Entramos en, una vez realizada la normativa, tiene que haber una buena práctica de esa normativa. Tenemos que aplicarla bien aplicada. Pueden haber lagunas, pueden haber situaciones en las que, bueno, pues la ley permite esto, permite aquello. Es un catálogo de buenas prácticas, ¿no? Del paisaje en el suelo no urbanizable. Es la normativa de protección del suelo no urbanizable. La protección del paisaje debe tener un título propio. Muchas veces no lo tiene. Yo creo que no lo tiene nunca. No sé. Yo he visto algunos planes generales, no los puedo ver todos, pero habla de protección. Por ejemplo, en el Plan General de Elche hay un título de protección específica de las zonas húmedas, pero bueno, es un capítulo dentro del suelo no urbanizable común, que eso de común, bueno, es común, y luego la protección de zonas húmedas específica, pero el capítulo que se debería incluir propio es un título de integración paisajística y las medidas de control en el patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnológico. En los ámbitos de protección paisajística del patrimonio arqueológico y arquitectónico en el medio rural y del campo de Elche, aparte de las condiciones derivadas de las zonas de suelo no urbanizable de que se trate, se deben aplicar con carácter prevalente y superpuesto las siguientes condiciones. En el ámbito de protección paisajística delimitado no se permitirá ninguna nueva edificación. Son recomendaciones, no estoy dando por sentado nada. Son recomendaciones que he estudiado a lo largo de unas cuantas semanas, de otros planes generales, etcétera, de comunidades autónomas y de municipios. En relación con las infraestructuras aéreas, que imprescindiblemente por interés público supramunicipal tengan que discurrir por el ámbito delimitado, se establecen las siguientes condiciones. Las infraestructuras aéreas deberán estar situadas a una distancia del bien protegido superior a 1 kilómetro. No es categórico, pero bueno, es para que se estudie. Las torres de soporte de las líneas se procurará que en todo caso que estén situadas fuera del perímetro de protección, y en el caso de estar dentro se colocará en los extremos del perímetro paisajístico protegido. De ahí el interés de que los planes generales de ordenación urbana tengan un título propio de integración paisajística protegida, acreditando en todo caso que el diseño de torre específico utilizado en este caso es el de menor impacto posible de entre las soluciones técnicas de torre de soporte existentes en el mercado, valorándose mediante montajes fotográficos la selección de la alternativa más adecuada. Las infraestructuras dentro del perímetro de protección que tengan que disponerse a distancia inferior a 1 kilómetro imprescindiblemente deberán de ser subterráneas. Esto es de lógica, sí o sí. En edificaciones en suelo no urbanizable, la incidencia paisajística de las edificaciones y construcciones en suelo no urbanizable es siempre importante o muy importante.
La regulación de las características arquitectónicas, estéticas y funcionales de las edificaciones de nueva construcción autorizables en suelo no urbanizable y su integración en el paisaje rural y del campo de Elche en este caso, deben ser una preocupación en el plan general. Es siempre preferible estudiar la posibilidad de rehabilitar edificaciones antiguas antes de plantearse la construcción de nuevas edificaciones. Esto es sensibilidad. Hay que tener sensibilidad al territorio. Y los redactores deberían tener sensibilidad al territorio. Las obras deben proyectarse teniendo muy en cuenta la topografía del terreno y su relación espacial con los sitios paisajísticos, evitándose la construcción de zonas en las zonas visualmente frágiles, como son las crestas de montañas y los fondos de valles. El diseño, los materiales y los colores de las edificaciones deberán adaptarse a la arquitectura tradicional de la zona del campo de Elche y deberán mimetizar con el entorno en cromatismo y en textura. Porque si no tendríamos un cuadro pictórico abstracto, ¿no? De muchos colores y de muchas... todo un poco, ¿no? Esto tiene que armonizarse con el entorno y debe ser algo que no tiene discusión. Vamos, para mí no tiene ninguna discusión. Las edificaciones han de ser proporcionadas a la dimensión y escala del paisaje, concentrando los espacios construidos para liberar el espacio de los alrededores y reduciendo o fraccionando aquellas que por su volumen constituyen una presencia desproporcionada en el mismo. Las edificaciones no tendrán las paredes medianeras al descubierto, debiendo presentar sus parámetros exteriores y las cubiertas acabadas. Debe prohibirse expresamente la utilización de parcelas rústicas, arcenes o bordes de carreteras, caminos rurales o riberas de arroyos para el aparcamiento de vehículos rodados, pudiéndose habilitar para instalar las idóneas barreras físicas que se vieran necesarias, tales como zanjas, hitos de piedra, mojones, bajos, etc. Los aljibes, depósitos, albercas y balsas deberán estar integrados en el paisaje. Para ello deben limitar su impacto visual, en especial la altura y tratamiento de taludes e instalaciones. La implantación de usos o actividades que por sus características puedan generar un importante impacto paisajístico, tales como minas, canteras, parques eólicos, vertederos, depósitos de vehículos y chatarra, escombros, etc., deberán realizarse de forma que se minimice el impacto negativo sobre el paisaje, debiéndose justificar este extremo en las correspondientes solicitudes de licencia, así como el cumplimiento de la legislación ambiental vigente. No podrán situarse de forma que sean visibles los restos almacenados desde las vías públicas, para lo cual se vallarán o dotarán de pantallas vegetales. Se evitará la desaparición de la capa vegetal en las zonas colindantes con las vías de nueva apertura, reponiéndose en aquellas zonas que por necesidad de las obras se hayan perdido o deteriorado. Se prohibirá la instalación de todo tipo de carteles publicitarios, inscripciones o artefactos de cualquier naturaleza con fines publicitarios o informativos, en todo el ámbito territorial clasificado como suelo no urbanizable, incluidos los márgenes de las carreteras, autorizándose exclusivamente los paneles y señales informativos de interés público. No debe autorizarse la publicidad apoyada directamente o construida sobre elementos naturales del territorio, tales como roquedos, árboles, laderas, etc. En ningún caso se deben fijar imágenes o símbolos en las cimas de las montañas ni carteles de propaganda, inscripciones o efectos de cualquier naturaleza con fines publicitarios, informativos o conmemorativos. Se prohibirá el almacenamiento de vertidos o basuras en todo el ámbito del suelo no urbanizable. Siempre imagínense que es el campo de Elche. Debiéndose disponer los medios adecuados para impedir el abandono de basuras y desperdicios por parte de la población visitante. Los vertidos de materiales o extracciones de tierra que pudieran originarse deberán ser convenientemente trasladados y depositados en vertedero acondicionado. Deben conservarse los actuales caminos rurales, prohibiéndose expresamente los particulares la apertura de nuevos caminos, excepto aquellos relacionados con la actividad agrícola o autorizado, o los expresamente contemplados en los trazados alternativos de las vías pecuarias. Son recomendaciones, Nadie piense que yo voy a cambiar nada.
La administración municipal, en este caso, visto todo lo visto, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe de realizar? ¿Para qué está facultada la administración? Es que no hace nada la administración. Es que tenemos un plan general y no lo cumple. Es que tal, es que cual. Pues exigir un estudio de visualización y paisaje a incluir en la documentación del proyecto para solicitar licencia de obras. Luego hablarán los expertos en las fotovoltaicas. Marcar pautas para fijar la disposición y orientación de edificios respecto a su percepción visual, desde vías perimetrales, accesos y lugares públicos, y establecer criterios para el empleo de materiales de edificación, urbanización y ajardinamiento que armonicen con el entorno. No todo jardín es bueno. Ajardinar por ajardinar, no. Y si se ajardina, pues que sea de una forma natural, ¿no? Aunque esté hecho por el hombre, que todo ya sería artificial. Pero bueno, un mix, como llamo yo. Voy concluyendo. En paisajes agrícolas, un aspecto esencial es la conservación de los paisajes agrícolas, es la normativa reguladora de las construcciones al servicio de la actividad. Se incluyen dentro de esta categoría todas aquellas construcciones de carácter permanente y reducidas dimensiones, que complementen o permitan el desarrollo de las actividades admisibles en la parcela agrícola, sirviendo de refugio temporal a personas, dando servicio a las actividades agropecuarias o cobijando a instalaciones técnicas o utensilios. Este tipo de construcción deberá tener presente a la hora de su diseño, emplazamiento, ejecución y mantenimiento los criterios de adecuación al entorno paisajístico. Para concluir, debemos analizar y estudiar si el planeamiento asigna una categoría específica de protección, como suelo no urbanizable de especial protección paisajística. Cuando dicha clasificación no es consecuencia de la transposición de una norma de rango superior derivada de un plan especial de protección del medio físico, un plan de ordenación del territorio de ámbito subregional o un plan de ordenación de recursos naturales. Es decir, cuando dicha clasificación y categorización se realizan como protección directa del propio planeamiento general y no como protección por legislación específica o planeamiento territorial. En resumen, sí es necesario revisar el suelo no urbanizable en los planes generales de ordenación urbana, pero no como una cosa que madre mía, nos van a proteger, no, vamos a ver, o sea, lo que estamos es siendo sensibles con nuestra historia, nuestro territorio, nuestra naturaleza, nuestro paisaje, y esto es una cosa que debería estar presente en todas las cabezas pensantes de todos los que hacen los planes generales de ordenación urbana. Yo quiero terminar con una frase que me gusta mucho, que la incluí en aquellos años que hice los estudios preliminares del Palmeral de Cabanilles, que dice: crecen y progresan en varios parajes del reino las plantas de algodón y las palmas que por capricho o adorno se conservan en algún huerto. Pero hacer cosechas importantes y cultivar estos vegetales con conocimiento y cuidado, nada más lo han conseguido los de Elche. Muchas gracias. A continuació fa la seva presentació Nacho Díez, que és enginyer agrònom i paisatgista. Ell mateix vos contarà totes les coses que fa i en les que ha participat i per les quals el coneixem al Camp d'Elx. Bien, buenas tardes. Primero agradecer a Marga la invitación. Muy contento de venir a Elche, volver, que hemos trabajado en este territorio en los últimos años. Y bueno, yo he planteado la charla hablando de la ordenación y gestión del suelo rústico.
vais a ver experiencias en las que hemos ido viendo, sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana, ¿no? de trabajos que hemos ido realizando y que, tratar de poner encima de la mesa algunos dilemas, algunas cuestiones que yo creo que son importantes de remarcar, ¿no? Bien, haré unas consideraciones previas, ¿no?, con este concepto que es el suelo no urbanizable, ¿no? Y ya pongo un poco en crisis el propio nombre, ¿no?, que ya empiezo con polémica para hablar de este tema, ¿no? Este concepto que viene del urbanismo, y una compañera hoy de departamento me recordaba que este concepto cambia en los años 70 en la legislación urbanística. Hasta entonces hablábamos de suelo rústico, ¿no? Desde muchos ámbitos intentamos que se recupere el concepto de suelo rústico para reconocer su primera condición, ¿no? Anular la condición de algo, decirle que es no urbanizable, en el fondo estás esperando que algún día se convierta en urbanizable, ¿no? O sea, hay algo ahí un poco perverso, implícito. Entonces, pensamos, o yo soy uno de los que piensa que mejor vamos a hablar de suelo rústico, ¿no? Y que es una pena porque nuestra legislación valenciana, con todo lo que ha ido variando, sigue persistiendo en suelo no urbanizable, ¿no? Y bueno, entonces, hablar de paisaje y suelo rústico, ¿no? Ya se ha dado la definición que dice el Convenio Europeo del Paisaje. Aquí tenéis una definición que hablaba Joan Nogué. Joan Nogué es una de las personas en Cataluña que puso en marcha el Observatorio de Paisaje, toda la política, digamos, valenciana, de todo el reglamento de paisaje, etcétera. De alguna manera bebió mucho de estos principios que en los años 2000 se pone en marcha en Cataluña, y en paralelo en la Comunidad Valenciana se pone en marcha, por ejemplo, el reglamento de paisaje, ¿no? Él decía que el paisaje es en buena medida una construcción social y cultural, siempre anclado, eso sí, en un sustrato material físico, ¿no? El paisaje es a la vez una realidad física y la representación que culturalmente nos hacemos de ella, ¿no? Y a mí me gusta esta imagen. Esto es un petroglifo, que es estos grabados que se hacen en piedra de hace nada menos que 4.000, 5.000 años, ¿vale? En Italia, aparece en Valcamonica, y es la representación de una comunidad agrícola, una representación de uno de esa comunidad hacia sí misma, ¿no? Y esto es un poco lo que nos viene a decir Joan Nogué, ¿no? El paisaje, en el fondo, es esto, es la dislocación o la deformación o la manera de interpretar un territorio. Y lo que vamos buscando desde el punto de vista técnico no es la interpretación individual, ¿no? No es aquello de a mí me gusta de esta manera y a mí me gusta de la otra, sino la interpretación colectiva, los valores colectivos, la subjetividad compartida, ¿vale? Y es donde ahí tenemos un nivel donde podemos empezar a objetivizar, ¿no? Cuando trabajamos en ideas desde un punto de vista social, ¿no? Y en este sentido, esta imagen, ¿no?, representa el cómo entendemos el paisaje, ¿no? Cuando hemos hecho experiencias de participación, lo que nos representa, ¿no?, o cómo nos representa el mundo, la gente, siempre es elementos que emergen en el imaginario colectivo y elementos que desaparecen, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Hay vacíos mentales, paisajes invisibilizados, y hay, de alguna manera, elementos que son emblemáticos o importantes para la población. En este sentido, Tetsuro Wasuji, un nombre así facilón, ¿no?, él hablaba para cambiar el concepto de paisaje por otro y poner el debate en el sitio, ¿no? Él hablaba de medianza entre una sociedad que evoluciona en el tiempo y un territorio que va cambiando al mismo tiempo. Esa medianza es donde, digamos, es el espacio de trabajo donde tenemos que ubicar el paisaje, ¿no? Entendiendo que hay valores simbólicos y valores funcionales, ¿no? Y vamos a ver a lo largo de los ejemplos cómo no podemos ni desdeñar la funcionalidad de un paisaje, ni tampoco podemos desdeñar los valores simbólicos, que es muchas veces lo que nos ancla al territorio, lo que, digamos, hace comunidad y que es algo muy antropológico, muy humano, ¿no? En este sentido, pues yo me gusta mucho la arqueología, y cuando tuve la oportunidad de trabajar aquí en Elche disfruté mucho de vuestro museo y de la Alcudia también. Y tenéis aquí un ejemplo del Hierro, ¿no?, donde veis un pozzo sacro en mitad de Cerdeña. Es un punto de agua para una comunidad agrícola que significa
algo que tiene un valor funcional y simbólico, ¿no? Y ese valor va alineado, ¿no? No hay o no ha perdido, vamos a decir, su carácter funcional. El hecho de tener un punto de agua es muy importante para una comunidad agraria y por eso se significa, ¿no? Y eso adquiere, digamos, un valor social para la población, ¿no? Esto sería de alguna manera esa entente que muchas veces aspiramos a que suceda en los paisajes y que por desgracia no sucede. O bien muchas veces pecan los paisajes por una explotación, vamos a decir, funcional meramente, o a veces, ¿no?, los paisajes caen en artificios simbólicos teniendo o perdiendo esa idea de funcionalidad, ¿no? Y en este sentido los paisajes agrarios son o forman parte de estos paisajes en los que es importante ambos conceptos, ¿no? Agustín Berke es un teórico francés que indagó mucho sobre esto del paisaje y pensó mucho, y claro, él decía, claro, que estas relaciones de medianza que no son estáticas, que van cambiando, ¿no? Y efectivamente los valores compartidos de una sociedad van cambiando a lo largo del tiempo, porque también lo hace el territorio. No es la misma conciencia territorial que tiene la sociedad hoy en día, la Comunidad Valenciana, que la que tenía en los años 90. El territorio ha cambiado y por tanto ha habido también reactividades a ciertos cambios, a cierta manera de hacer, y eso forma parte, de alguna manera, de lo que vemos cada día en el territorio. Y si pusiésemos a comparar todos los paisajes agrarios de la Comunidad Valenciana, mi experiencia es que cada paisaje agrario que me he encontrado está en un punto diferente en las relaciones entre sociedad y territorio. Y esto es importante a la hora de plantear medidas, porque podemos caer en el dogmatismo, ¿no? En el café para todos, como esto es un paisaje no sé qué, ya le aplicamos la fórmula y no, lo que nos encontramos es que son relaciones que en cada lugar se construyen de una manera diferente, ¿vale? Por ejemplo, el caso de la costa, ¿no? Claro, si a alguien del siglo XVII le explicásemos que en la Marchal de Gandía, en el siglo XX, el paisaje iba a cambiar tanto, nos habría dicho que eso es impensable. Si es un lugar, vamos, denostado, poco valorado, es muy poco productivo. De hecho, se utilizaba para pastos, ¿no? Ahí tenéis la devesa de la Safor, ¿no? No, el paisaje nos dice que hay valores compartidos que empiezan a emerger en la sociedad, hay apegos, hay filias que emergen en un momento dado y hacen que el paisaje vire, que cambie, que de repente empiecen unas dinámicas diferentes de apego, y a veces esas dinámicas, ¿no?, pues llegamos a estos puntos, ¿no?, donde la transformación es súbita, intensa, y lo hace de manera no ligada a lo local, sino que lo hace de una manera, vamos a decir, global, ¿no? Esto es lo que Francesc Muñoz hablaba de urbanalización, ¿no? Esta manera de transformar el territorio que no responde ya al carácter del lugar, ¿no? Y esto que estamos diciendo está muy en la raíz de muchos conflictos que vemos hoy en el territorio, ¿no? Cómo los cambios en el paisaje se hacen de manera no compartida, o se han hecho, vamos a decirlo así, y esto también de alguna manera ha hecho emerger estos debates sobre el paisaje, ¿no? Guy Futuan, otro teórico, ya en los años 70, un poquito más cerca, él hablaba de la topofilia, y es un concepto muy bonito para hablar de los diferentes niveles de apego. Y es que en un territorio, en un momento dado, hay diferentes maneras de relacionarse con el territorio por diferentes agentes, y esto lo tenemos que tener en cuenta. Está sobrevalorado en los procesos de participación esta idea del consenso. No, vamos a hacer un proceso de participación para llegar al consenso. Bueno, de alguna manera esto que lo he tenido que escuchar muchas veces, digo, pues cuando yo me he tenido que enfrentar a un proceso de participación vamos a llegar a cosas interesantes, pero cuando los posicionamientos están muy alejados, el consenso es una quimera, es una utopía. Entonces lo que hay que analizar es puntos de anclaje donde actores en un momento dado se alinean en ciertas políticas o ciertas acciones, ¿no? Y esto es un poco lo que hemos encontrado. Aquí tenéis, ¿no?, esta vista del romanticismo, Gaspar Friedrich, uno de los iconos del romanticismo, ¿no? Y aquí tenéis un cuadro de un urbanita con su sombrero de copa en el cuadro de la derecha, ¿no?, que mira a la campiña con esta especie de superioridad, ¿no? Y lo que quiere esperar de ese paisaje agrario es que sea bonito, ¿no? Y es una mirada del urbano a lo rural y tiene que haber ese retorno ¿no? Y entonces
¿Cuántas veces hemos escuchado, yo como en los procesos de participación, desde actores agrarios decir, bueno, a ver, esta política del cuadro paisajista y que este paisaje sea estático, pues estamos hartos, ¿no? O que no queremos que esto sea un parque temático, estos discursos, de alguna manera, cuando hablamos de paisaje no estamos hablando de esto, ni mucho menos, ¿no? Es decir, esto es banalizar toda una corriente técnica y antes científica en la que está trabajando mucha gente, en la que se incorporan nuevos conceptos, se ha hablado de la infraestructura verde y en la que este sería, digamos, hacia dónde caminamos, ¿no? Y lo que se trata de hacer en los trabajos territoriales y de paisaje es entender lo que se llaman las diferentes dimensiones del paisaje, es decir, y aquí veis de alguna manera todos los valores, todos los significados que tratamos de analizar en un territorio agrario, en un paisaje agrario, ¿no? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, en el caso, tuvimos la oportunidad de trabajar y seguimos en marcha porque está en tramitación, el Plan General de Palma, ¿no? En el Plan General de Palma trabajamos en los documentos de evaluación ambiental y en paralelo se han redactado dos documentos. Uno ha sido el de infraestructura verde y otro ha sido el del Parque Agrari de Palma, ¿no? Llevaban tiempo trabajando diferentes colectivos y fijaros los datos que os van a sonar mucho, ¿no? Pérdida de explotaciones agrarias entre 1999 y 2016, ¿no? Casi a la mitad. Edad media de los agricultores, fijaros la franja de edad de 65 años, es decir, hay, digamos, problemas estructurales en, vamos a decir, la agricultura del Mediterráneo, por no extenderlo al resto de la península, pero todo el Mediterráneo, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Baleares, compartimos esos problemas estructurales, ¿no? Y de alguna manera intentamos, está en marcha en muchos territorios, cómo territorializar la agricultura con mecanismos de generar, por ejemplo, lo que se llaman circuitos de proximidad, programas de gestión, apoyo a agricultores, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la idea del Parque Agrari de Palma, ¿no? Donde hay colectivos implicados, donde se lleva trabajando tiempo y hay que trabajar mucho más, ¿no? Y esto nos pone delante, de alguna manera, cómo a través de un plan general también sirve no solo para establecer los usos y las actividades compatibles en el territorio, sino para poner en marcha procesos de cambio, de gestión que reviertan o que vayan de alguna manera cambiando la deriva, porque muchas veces estos paisajes agrarios metropolitanos o embebidos en la metrópolis sufren la deriva de esa especie de arrastre que genera los procesos de urbanización, ¿no? Y aquí tenéis, por ejemplo, un paisaje cultural que es el paisaje de los Molins Aiguaders, que está en torno al aeropuerto de Palma. Cuando vais a Palma lo veréis, ¿verdad?, cuando aterrizáis o despegáis, y es un paisaje muy, muy característico, ¿no? Y nos pone delante que a pesar de que lo que tenemos ahí es un cultivo cereícola, ¿no? De alguna manera tenemos que asumir que ahí, junto con ese cultivo cereícola, hay otras cosas, el patrimonio, ¿no? Pero es que encima ese territorio está en una zona inundable, ¿no? Donde incluso había antiguos marjales conectados con el litoral, y esto es lo que vemos en los espacios, en los territorios agrarios, digamos. Hay una lectura multinivel, no nos podemos quedar solo con una cosa. La agricultura forma parte del entramado que sucede en el territorio, ¿no? Bien. Voy a seguir metiéndome con el concepto no urbanizable, ¿no? Porque en el fondo, fijaros, repito, hay una invisibilización, ¿no? Si cogemos planes generales de los 70, los 80, los 90, incluso entrando en los 2000, el tratamiento que se le hacía al suelo no urbanizable muchas veces era genérico. Es decir, muy claramente se delimitaban los sectores urbanizables, eso estaba muy claro. Y ya del sector urbanizable hacia allá, no urbanizable. No, pero ¿que no hay nada? No hay nada, ¿no? Es decir, ¿es todo lo mismo? No es todo lo mismo. Hay características en el territorio, ¿no? Esto es una cosa que venimos reivindicando, de alguna manera, personas que nos estamos dedicando a la planificación desde otra mirada que no es la convencional, ¿no? Vamos a decir, este urbanismo desde lo urbano hacia el resto del territorio, ¿no? Y que es precisamente poner en el centro, o poner al mismo nivel al menos, el suelo no urbanizable, ¿no? El suelo rústico, mejor dicho, ¿vale?
Y en este sentido, en esta idea del paisaje, pues tenemos que entender los significados, tenemos que entender que hay una visualidad, es decir, una manera de entender el territorio que pertenece a cada lugar, ¿no? Y vemos, por ejemplo, aquí tenéis una imagen de la huerta que hacíamos hace 15 años con un Zeppelin hinchable, ¿vale? Y que subíamos, no había drones, no había esa tecnología tan moderna, subíamos un Zeppelin y hacíamos estas imágenes precisamente para ilustrar procesos de cambio que se estaban dando en el área metropolitana. Si un paisaje, si un entorno de alguna manera agrario está invisibilizado, no está aprendido, no está comunicado, no está estudiado, pues de alguna manera las decisiones que se tomen van a ir en ese sentido, en seguir ahondando en esa invisibilización, ¿no? Y aquí este era un ejemplo para poner encima de la mesa cómo se estaban diseñando los bordes de la ciudad de Valencia con la huerta, sin ningún tipo de relación transversal, sin ningún tipo de acceso peatonal, sin ninguna conectividad de los caminos agrícolas, compartimentando los sistemas de regadío ancestrales. Es decir, bueno, pues cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en el plan de la huerta, fue una oportunidad para comunicar el paisaje. Vimos como ese punto, ¿no? Y fijaros que durante mucho tiempo el plan de la huerta estuvo ahí en un cajón, ¿no? Y mucha gente me decía, hombre, Nacho, has trabajado mucho ahí, qué pena, ¿no? Que no se haya... Y yo no tenía esa percepción, porque para mí había sido una oportunidad de comunicar el territorio y muchas de esas ideas estaban poquito a poco calando en diferentes municipios que iban cogiendo el catálogo de paisaje, los programas de paisaje, y poquito a poco se iban haciendo de una manera... Y bueno, ahí es cuando veías, con el tiempo, el plan de la huerta, como sabéis, se ha acabado aprobando, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, un fenómeno de visibilización del paisaje, lo que pasó en Terres dels Alforins, ¿no? Allí les cae, ¿no? De manera improvista les cae un vertedero, ¿no? Hay una reactividad frente al paisaje, hay digamos un escalar hacia modelos de gobernanza, de gestión propia, ¿no? Y empiezan a comunicar su paisaje, ¿no? Cuando años más tarde ha sucedido lo mismo con los parques fotovoltaicos, ya estaban en otro nivel de gestión, digamos, se han apropiado más rápido de un discurso para poder tomar decisiones compartidas, ¿no? Esto es importante, ¿no? Bien, Joan Nogué, que decía del Observatorio de Paisaje, él hablaba de que muchos paisajes agrarios están en un proceso de hibridación, ¿no? Vamos a ver esto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis las terrazas de Benissa, ¿no? En Benissa han dicho ni una vivienda más, ¿no? Porque todo el mundo está esperando a comprar una parcela, no para seguir en la gestión agrícola, sino es una parcela para poder edificar. Claro, esto... Una decisión, visto desde una decisión individual, no es ningún problema, hombre. ¿Quién va a estar en contra de hacerse una casita en un campo? El problema, como muchas cosas colectivas a los que nos enfrentamos la sociedad, es cuando esa decisión no la toma una persona, sino que es un proceso compartido por un montón de personas. Y entonces empezamos a hablar de cómo vamos a gestionar las infraestructuras, cómo vamos a gestionar los recursos, cómo vamos a gestionar la movilidad, etcétera, 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 ¿no? Y entonces se convierte en una especie de territorio ineficiente, ¿no? Es decir, empiezan a generarse fricciones. Fijaros, eso es una imagen de la huerta del sur de Valencia, ¿no? Todos los usos que veis en morado son usos que sobre el planeamiento es suelo agrícola, ¿no? Protegido incluso hoy en día con el plan de la huerta, pero son usos, vamos a decir, impropios, es decir, forman parte del territorio real, pero no están sobre los planos, no están, y de alguna manera están conviviendo, ¿no? Y empieza a darse esta atomización, esta fragmentación, esta serie de usos que van apareciendo de manera anárquica, de manera no programada. Eso, por un lado, hace ineficiente el territorio agrario y hace ineficiente precisamente las propias actividades, ¿no? Cómo conducir, ¿no? Es el reto más grande, es decir, cómo conducir los cambios, ¿no? Y aquí tenéis unos mapas de percepción y se ve, por ejemplo, cuando preguntábamos a la gente cuáles son esos paisajes olvidados del entorno metropolitano, y coincide, ¿no? Es decir, hay un factor, digamos, vamos a decir, de relación entre esa hibridación del paisaje y esa falta, digamos, de enganche, de conexión, ¿no? Y la invisibilización del paisaje o esa falta de apego es un caldo de cultivo para que se desgobierne el territorio. Fijaros, tuvimos la oportunidad de trabajar en la Marchal de Nules, ¿no? Y aquí tenéis unos planos. Bueno, la Marchal de Nules, una de las zonas húmedas en el litoral,
poquito a poco se va, digamos, generando este sistema de faces, que es que los agricultores crean estas bandas de suelo cavando unos canales, ¿no? Y es un sistema que también lo vemos en la Marchal de la Safor, pero con el tiempo este modelo donde hay una caseta empieza a cambiar, ¿no? Y nos encontramos hasta 1000 edificaciones en suelo rústico, ¿no? 1000 edificaciones que nadie programó, ha sido un proceso, vamos a decir, espontáneo, ¿no? ¿Cuál es el problema de tener 1000 edificaciones ahí? Bueno, para empezar, hoy en día es una zona dentro de la red Natura, ¿no? Como os podéis imaginar, los sistemas de saneamiento pues no existen, ¿no? Por otro lado, los temas de abastecimiento de suministro son un problema, ¿no? Siempre hay una situación. Pero bueno, el problema también es este, ¿no? Es decir, la realidad no encaja con las leyes, ¿no? Que ese es el gran problema. Es decir, cuando hicimos este estudio, ¿no? 75 edificaciones ya estaban, vamos a decir, con procesos abiertos de expediente urbanístico, ¿no? Y fijaros, teníamos hasta 370 y pico, ¿no? Edificaciones totalmente ilegales, ¿no? Y esto son situaciones que vemos en el territorio, ¿no? Es decir, que se da una situación de desgobierno o de descontrol, ¿no? Algo así, cuando estudiamos el litoral de la Comunidad Valenciana con el Patibel, lo que vimos es que en la primera franja de 500 metros, fijaros, aparecía, digamos, este suelo entre suelo rústico no protegido y suelo protegido, ¿no? La mayoría era suelo agrario, en teoría, pero cuando íbamos allí, lo que nos encontrábamos, como os podéis imaginar, que era barbecho urbanístico, ¿no? Es decir, no hay un programa para esos suelos porque están en expectativa de... La pregunta es, ¿cuánto cuesta tener un suelo durante 30, 40, 50 años que tenía una expectativa o tenía, digamos, una renta agraria, aunque sea mínima, de funcionar respecto a lo otro? Claro, en términos de lo que valora el mercado, obviamente seguimos pensando, bueno, algún día va a dar ese resultado, ¿no? Bien, pues eso es la situación que vemos muchas veces. Es decir, lo digo porque el límite de lo urbanizable no acaba en lo urbanizable. Es decir, hay efectos colaterales sobre el suelo rústico, ¿no? Y que lo vemos de manera más profunda en zonas, vamos a decir, más tensionadas, áreas metropolitanas y el litoral, ¿no? Fijaros, siempre se habla mucho del éxodo rural, ¿no? Y fijaros que al mismo tiempo se da un éxodo urbano, ¿no? Vamos a ver esto estos son los cambios de suelo agrario que se han dado en la Comunidad Valenciana. Solo una comparativa del Corine con el SIOSE, es verdad que son cartografías diferentes, pero fijaros que el Corine ya medía 1 millón de hectáreas en 1990 y en el 2009 el SIOSE estaba midiendo 687.000 hectáreas de suelo agrario, ¿vale? Y esto va cayendo. Es decir, el suelo agrario frente al urbano o el forestal está cayendo. ¿Dónde está desapareciendo suelo agrario? Por ejemplo, en zonas forestales, ¿no? La Calderona, ¿no? Tuvimos que hacer un estudio, hacíamos estos análisis de detalle y fijaros, por ejemplo, en esta zona de estudio, la tasa de abandono agrícola, es decir, parcelas que tenían una antigua huella agraria, es de un 83,32%, ¿no? Eso en una generación. Aquí es donde se producen los problemas de macroincendios, ¿no? Es decir, la desprogramación, de nuevo también de los cambios, produce, por ejemplo, estos efectos que son el riesgo de incendios se incrementa muchísimo. Y, por ejemplo, lo veíamos en la Bahía de Guadalest, donde las zonas forestales pues crecen, obviamente, a costa de esos bancales que cada vez tienen menos rentabilidad, ¿no? Y si nos vamos a las metrópolis, aquí tenéis el área metropolitana de Alicante, ¿no? Pues vemos procesos del éxodo urbano, ¿no? Frente al éxodo rural también está el éxodo urbano, ¿no? Donde hay una serie de la población que se puede permitir vivir fuera de la ciudad porque piensa que es un entorno de mayor calidad, etcétera. Pero cuando lo analizamos en contexto desde el punto de vista territorial, esto es lo que vemos, ¿no? Una serie de diseminados, muchas veces sin programa, muchas veces sin estar bajo un paraguas, ¿no? Y, por ejemplo, aquí veis diferentes tipos de diseminado. No es lo mismo esto que estáis viendo aquí, el diseminado del Camp d'Elx, ligado o vinculado a una explotación agraria en la mayoría de los casos, o al menos al patrón de paisaje, que lo que está sucediendo en otros territorios donde ni siquiera, digamos, hay esa relación, ni siquiera con la forma del lugar, ¿no? Bueno, es lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, son procesos, vamos a decir, parecidos a nivel visual,
pero realmente la estructura que lo mantiene no es similar, ¿no? Y bueno, para acabar, pues reforzar ideas que ha comentado mi compañero y que es muchas veces lo que tratamos de hacer, es aportar criterios para la ordenación del suelo rústico, y tratamos en la manera de lo posible de hacer, vamos a decir, intentar comunicar, ¿no?, esos valores, ¿no? Por ejemplo, estuvimos hace ya casi 10 años haciendo una experiencia de participación donde en la zona donde se hizo la película del olivo, ¿verdad? No sé si la habéis visto, pero pone, habla de cómo esos paisajes de olivo, ¿no?, se van esquilmando, ¿no? Cogen los olivos, se los llevan a otros sitios. Bueno, hicimos unas jornadas de participación para ver esa relación entre ese paisaje cultural de los olivos, que hoy en día hay en marcha un proyecto muy interesante que se llama Territorisenia, municipios entre Cataluña, Valencia, están intentando poner en valor este lugar y es un proyecto muy interesante. Y fijaros que tanto en los lugares más apreciados como en los más frecuentados era como el olivar, ¿no?, como ese paisaje, vamos a decir, agrario común, pues no aparecía en el imaginario colectivo, ¿no? La pregunta es, desde el punto de paisaje, ¿tenemos que empezar a valorar esto? O como la gente nos dice que no, pues ya, obviamente, esto hablamos de una superposición de valores. Aquí a lo mejor lo que ha habido es un proceso también de invisibilización, o directamente que todavía no se ha generado un discurso, un relato, que es muchas veces de lo que hablamos, ¿no? Por lo que os decía, ¿no? Vemos paisajes de mucho valor que no han ido escalando, digamos, en diferentes relaciones respecto a los valores, ¿no? Por tanto, el paisaje, como veis ahí, hay que dibujarlo, hay que retratarlo, hay que inventariarlo, hay que catalogarlo, ¿no? Igual que se ha hecho con las especies de fauna y de flora. Eso es lo que da ciencia, eso es lo que luego ayuda a tomar decisiones. Aquí veis, por ejemplo, dibujar los bancales del torno de Castellfort, pues ya es una ayuda a la toma de decisiones, ¿no? Mientras esos bancales no estén dibujados, no estén representados, ese lugar pues sigue siendo como un suelo agrario en los planos, ¿no? No es diferente, ¿no? Cuando enseño esta foto, ¿no?, yo digo que esto es el Machu Picchu valenciano, esto es Castellfort, ¿vale? Esto es una maravilla, estos son paisajes de piedra en seco. Ahora, esto es un paisaje agrario que ahora mismo no está en activo, ¿no? Entonces, bueno, cada lugar habrá que tomar las decisiones en base a lo que hay, a la realidad, ¿no? Por eso digo que tenemos que pasar de lo dogmático a lo específico, ¿no?, en cada situación, ¿no? Y solo se puede hacer si hacemos un análisis riguroso y cuantitativo y cualitativo. ¿Me estás mirando, Marga? ¿Me estoy enrollando? Me estoy enrollando, pero sigo. Acabo con el ejemplo del Horta, que ha sido un aprendizaje. Yo tuve la oportunidad de empezar con el Pla del Horta en 2005. Es un plan que no se ha aprobado hasta 2018, ¿no? Es un plan que ha crecido, digamos, al tiempo que crecía también, digamos, o que se iba mejorando, se iba depurando la legislación urbanística y territorial en la Comunidad Valenciana, ¿no? El Pla del Horta lo primero que hizo, como os he contado antes, era visibilizar esa vega del Túria con un regadío histórico que muchos valencianos desconocían, que todavía, por desgracia, muchos valencianos desconocen, y que partió sobre todo de empezar a crear unas cartografías donde representar toda la trama histórica, ¿no? Toda la red de alquerías, toda la red de molinos que tenemos en la huerta, por supuesto la red de acequias. Es decir, lo primero que hicimos como equipo redactor fue ir aglutinando toda la información que estaba dispersa, inventarios que muchas veces habían hecho ONGs como la vuestra, y que la labor fue ponerlo todo en un plano y empezar a establecer, digamos, una comparación. Y así es como se trabaja el paisaje, ¿no? Intentando comparar, intentando saber qué es lo que hay, ¿no? Y María de Bolós, que también es una persona que ha aportado mucho a la teoría del paisaje, ella hablaba de que hay un fenopaisaje, lo que vemos, pero también hay un criptopaisaje, aquello que no vemos, que está encriptado. Es muy bonito el nombre, ¿no? Y aquí veis cómo la huerta se desplegaba en el mapa de comunidades de regantes, ¿no? Comunidades de regantes que todavía perviven, que todavía tienen derechos históricos sobre el regadío y que forman parte de la manera de gestionar este territorio, ¿no? ¿Qué podíamos aportar en aquel momento? Más estudios, más información. Por ejemplo, hicimos un estudio de usos del suelo. Frente al mantra que escuchábamos sin parar de que la huerta ya estaba abandonada, los análisis de uso del suelo nos decían que la huerta estaba abandonada en algunas zonas
y depende, digamos, en qué medida, ¿no? Es decir, había zonas de huerta en que apenas un 2% del suelo agrario estaba baldío o estaba, digamos, sin productividad, ¿no? Mientras que había otras, por desgracia, y sobre todo en la huerta sur, donde se habían dado esos fenómenos de hibridación, de fragmentación, de invisibilización, ahí había abandonos del 30, 40, 50%. Claro, y los actores agrarios lo que nos decían es la sensación de inseguridad a la que se enfrentaban cuando iban a cultivar esas zonas, ¿no? Esos procesos, vamos a decir, de círculos viciosos, pues se producen a veces en el territorio. El momento en el que empieza una cosa o la otra es muy difícil, ¿no? Porque son factores que se van relacionando. Y aquí veis esta relación, a veces es buena, a veces mala, a veces, digamos, genera, como os decía antes, externalidades negativas, el efecto de la urbe, de la ciudad, respecto al suelo agrario, ¿no? Como las comunidades de regantes que gestionaban las huertas más próximas a la ciudad, lo que se veían es, digamos, abocadas a tener problemas en la eficiencia del riego, a tener grados de contaminación muy alta en el riego, y esto de alguna manera son los efectos negativos de la no planificación o de la invisibilización de ese paisaje agrario que va a seguir estando mientras la ciudad pueda ir creciendo o que en un momento dado pare su crecimiento. Hoy en día existe un plan de protección, un plan de ordenación y dinamización se llamó, ¿vale? En paralelo se ha aprobado un plan de desarrollo agrario que, digamos, lleva asignados fondos precisamente para reconocer esa externalidad positiva del sistema agrario frente a ¿qué? Frente al área metropolitana, frente a ese 1,5 millones de personas que están viviendo en torno a la huerta de Valencia, ¿no? Esto, como os podéis imaginar, no está exento de conflictos, de problemas, etcétera, ¿no? Pero sin duda ha sido un cambio en la manera, digamos, de afrontar la gestión de los espacios agrarios, ¿no? Intentar llegar primero desde el paisaje, intentar acoplar un modelo cuantitativo-cualitativo, intentar establecer un plan de ordenación del territorio y en paralelo un plan de gestión, ¿no? Y como os podéis también imaginar, pues no ha sido fácil, ¿no? el implantar todos estos modelos, ¿no? Y sobre todo pensando en la lógica, ¿no? que tiene lugar. Bueno, por acabar, pues obviamente hacer hincapié en 3 ideas que os he dicho: la importancia de la comprensión del paisaje, atendiendo a significados que a veces son funcionales, otras veces simbólicos; la visibilización del paisaje agrario, ¿no? Dentro de un mosaico territorial que de alguna manera tenemos que hacer escalar esa visualidad compartida, esos valores compartidos hacia esos espacios agrarios, ¿no? Y que tenemos, o el reto que tenemos encima de la mesa con los planes territoriales, con los planes generales, es precisamente dotar de sentido al cambio, ¿no? Es decir, orientar la dinámica. Eso es lo más difícil, ¿no? Lo fácil a veces es caer en retóricas de lo estático, ¿no? Esto va a ser así, de esta manera, ¿no? Hay que pensar que hay tensiones, hay dinámicas y hay que ir acoplando, digamos, y ahí es un punto muy complicado, porque el planeamiento se está convirtiendo en algo muy complicado de aprobar, que dura mucho en el tiempo y cuesta de renovar, y sin embargo el territorio, como decía al principio, y el paisaje es dinámico y cambia más rápido, ¿no? Y nada, y por último decir que frente a lo generalista, a lo dogmático, pues seguir haciendo hincapié en lo específico, ¿no? Precisamente el paisaje, lo que trae a los estudios territoriales es entender el carácter, ¿no? de un lugar, y es esa parte que de mirada cualitativa y cuantitativa que pensamos que aporta criterios, ¿no? A la toma de decisiones. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. No ens queda molt de temps. Jo volia plantejar-los moltíssimes preguntes, no ens queda molt de temps, però si alguno vol plantejar alguna pregunta, Fulgencia. Buenas tardes, me alegro de que... ¿Te puedes levantar y hablar un poco alto porque no tenemos el micro? Lo hemos acallado porque no va bien. Buenas tardes. Sí. Me alegro que haya hablado de una buena maestra para mí, como es el olivo. Tengo que deciros, por si no lo sabéis, que el que hace de abuelo no es ni actor ni había actuado en su vida. Ole, directora. Y ya por dónde, gracias por sacar el olivo, porque efectivamente el olivo monumental lo arranca una empresa alemana que iba a empezar con las energías verdes. Tema que
Pasqual. Yo volia preguntar un poquet, perquè, Sí. Hablo en castellano. Has planteado un poco que tiene que haber acciones en el planeamiento del paisaje, ¿no? En el plan general de ordenación, los planes generales, deben haber acciones, ¿no? Respecto al paisaje, ¿no? Por una parte. Eso es una parte, y luego, ¿quién gestiona ese paisaje, ¿no? Yo me siento dentro de ese paisaje, yo soy del Camp Days. Dice, ¿quién tiene que gestionar ese paisaje? ¿Dónde estoy? Pues, ¿sí? Ay. Sí, pues los gestores públicos, no son otros. Son los que redactan los planes y los que tienen que gestionarlos. ¿Tiene que gestionar el plan o el paisaje? El paisaje a nivel de actividad. El hombre. No, quien conserva los paisajes es el hombre. Es la persona, es el hombre el que los conserva, los que los cultiva, los que los viven. Esta mañana hemos oído al profesor, creo, decir que un paisaje sin las personas no son nada, y las personas tienen también que tener su paisaje, es decir, lo que se llama el paisanaje. ¿Quién gestiona esos paisajes? Evidentemente las personas que viven en esos paisajes. El paisaje depende de los usos también. También de los usos, claro. En concreto, el Palmeral de Elche, ¿quiénes eran los que cultivaban este paisaje? Sus moradores, sus habitantes, los que se dedicaban a producir y a vivir del palmeral y darlo a conocer. Luego, ¿quién gestiona el paisaje a nivel de una escala más local? La persona, el hombre. Claro, luego a nivel jurídico, los administradores públicos. Pero es la información que da el que gestiona el paisaje a nivel de persona, de hombre. Esa información es valiosísima, porque en definitiva la población es la que crea el paisaje. Hemos dicho antes que eran dos formas. Los paisajes se modelaban y cambiaban a lo largo del tiempo por causas naturales o por causas de la población, del hombre, ¿no? Entonces esos dos factores son importantes. Sí, pero es un problema en el tema de los usos. Es un problema, bueno... gestionar ese paisaje, porque no podemos generar un plan general que sea todo inmóvil. No, claro. Si necesita un paso, o si hay que hacer cualquier gestión, pues se tiene que hacer, porque al final en el paisaje viven personas y eso tiene que ir evolucionando. Una cosa es que lo suavicemos, que la evolución se suavice, pero no podemos decir, oye, por aquí no pueden pasar los vacas. No, está claro. Es decir, o sea, toda acción, claro. A ver, el que utiliza las cosas es el que mejor sabe cómo aplicar los usos, ¿no? El que lo vive, el que lo gestiona, el que lo trabaja. Yo, si no estoy en el campo, pues no sé, pero el que está en el campo es el que tiene la información, y esa información tiene que trasladarse a la administración pública. Evidentemente todo no se puede proteger, entonces si es necesario un camino o cualquier otra instalación necesaria para la actividad y el uso de ese ámbito, pues se tendrá que hacer con un estudio de integración paisajística, que eso no quiere decir que no se vaya a realizar, sino que esté metido en una armonía con el entorno. Pero es la persona, es el hombre el que tiene la información, el que lo trabaja, el que lo cultiva, el que vive ahí. Sí, no, pero el choque con la guía que has puesto. Sí, bueno. Prohíbo. Bueno, pero la palabra prohibir se puede modificar. Gestionar, sí, estoy de acuerdo. Sí, pero jo sí que entens a Roberto en el sentit de que per a planificar, gestionar i coordinar el territori fan falta instruments. Altra cosa és que ens posem tots d'acord en com sacar endavant aquests instruments i en què protegir o en què no protegir i com protegir-ho. El problema nostre és que la nostra administració no mos veu. Si ja parla Nacho d'invisibilització, la nostra administració no veu la falta que ens fa planificar i gestionar el sòl no urbanitzable, el sòl rústic, com estava dient Nacho també. Aleshores el problema que tenim és com fer-li veure a l'administració
que el sòl no urbanitzable, el sòl rústic, està ben visible per a nosaltres. És molt important planificar-lo perquè si no passen coses com el que ara se'ns ha vengut damunt de renovables, però també ens passa des de fa molts anys en què no podem sacar endavant negocis molt normals com és una casa rural, per exemple, que no és una gasolinera, no és una petroquímica, no és una macroplanta solar de moltíssimes hectàrees, sinó perquè no tenim ninguna casa rural legal en el Camp d'Elx, que sempre ho diem, perquè és a Xina, no n'hi ha ni una legal. Sí que tenim coses com apartaments turístics, que és una figura molt estranya per al Camp d'Elx, i com tenim un prug d'un parc natural sense revisar des de fa 30 anys. Vull dir, són una sèrie de coses, com tenim un riu Vinalopó abandonat per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, com tenim un aprofitament de les aigües que aprofita la comunitat de regants de Carrissals, que està així present, sobrans del riu Segura, que ara la Confederació Hidrogràfica del riu Segura pretén tornar a parla de sacrificio de una zona del sud del Camp d'Elx i de la Vega Baixa per a quan vinguen inundacions. O sigui, volen tornar a fer una albufera a costa de la gent que viu i treballa en una part de la Vega Baixa del Segura i del Camp d'Elx, i veiem que la nostra administració no se maneja, no maneja fitxa. O sigui, què poden fer els habitants del Camp d'Elx, què poden fer la gent que viu i treballa en el Camp d'Elx i que vol protegir territori i paisatge, per a que les nostres administracions facin alguna cosa. Vam intentar a començar un pla d'acció territorial fallido, i el sòl no urbanitzable, que jo no sabia que se podria revisar el pla general només de la part de sòl no urbanitzable, pensava que tenia que ser tot. L'Ajuntament diu que no va revisar-lo perquè això costa molt de temps i molt esforç. ¿Qué podem fer nosaltres davant d'això? Yo quería puntualizar que efectivamente la palabra prohibir es un fuerte, pero se podría cambiar por uso no permitido, que es más light, y bueno, pues si no, yo me compro una parcela en el Camp d'Elx y edifico ahí una vivienda súper lujosísima, porque aquí se permite. No, uso no permitido. Usted no puede eso hacer ya esto, ha pasado, eso no está pasando. Aquello, no puede tal, no puede cual. Entonces, esa guía iba encaminada a eso, no iba encaminada a prohibir, sino a recomendar. Jo també ho entenc, perquè així en el Camp d'Elx tenim cases que pareixen de la Suïssa dels Alpes. Y luego, pues, no? Integrar un poco la arquitectura popular, ¿no? También, que es fundamental. Que yo tengo una comunidad de regantes y tenemos unos canales, ¿no?, que atraviesan. Eso hay que protegerlo. Los canales se hicieron hace 110 años y atravesaron una serie de fincas, y hay veces que a un señor en su día, pues su bisabuelo pues dejó pasar el canal por el medio, porque dice, qué bien que tengo un canal por el medio de mi finca, pero ahora resulta que como el canal está en medio y ahora llegan dos hijos y tiene 2 hectáreas y quiere darle a cada hijo una hectárea, que es donde se puede construir para hacerse su mansión, pues nos dicen, oiga, ¿me puede usted certificar que esto es una servidumbre, que no es propiedad suya, el canal? O sea, hay una obsesión en conseguir departamentar urbanísticamente todo el campo de Elche a 10.000 metros, lo que está ocurriendo con Mallorca a 15.000, allí son 15.000, pues están departamentando toda la isla a 15.000 metros. Que es la situación. ¿Esos paisajes? Pues no. Eso es un uso agrícola, después no nos dejan pasar, hacer las verjas al lado de los canales. El uso tradicional lo hemos perdido. Claro. Vamos y tenemos que aportar estiércol al suelo y tal, y eso huele muy mal. Claro. O se está perdiendo un poco la identidad. Claro. Ese es un gran problema, una invasión que tenemos, pues en toda regla, ¿no? Però davant d'això podem fer alguna cosa. Vull dir, els ciutadans, què podem fer? La receta, no? A banda de exigir al nostre Ajuntament que faci la revisió del Pla General, encara que costa molts esforços i diners.
Què més podem fer com a ciutadans? Com podem protegir territori, paisatge, terra productiva, etcétera, etcétera? A ver, yo creo que hay dos vías, ¿no? Es o de arriba abajo o de abajo arriba. De arriba abajo, que es el caso de la huerta, es duro. Es muy duro. Porque la administración con su sistema tiene que intentar recuperar vínculos que se han ido desconectando precisamente, y es muy difícil porque es como un agente externo que dice ahora usted, entonces eso cuesta mucho, pero también es verdad que en el caso de la huerta hubo una reactividad social a ciertas cosas que ha favorecido que al menos la administración tome partido, ¿no? Otro caso, si nos vamos por ejemplo al Penedès, ¿no?, donde a partir de un proceso reactivo, como el que he contado de Fontanas del Salforís, y junto a ese proceso de innovación que hubo con el vino, pues empieza a escalar, una conciencia sobre lo que es paisaje, reciben subvención para poner en marcha una web de turismo rural, tal, y es un proceso donde los propios actores están muy interesados que aquello se mueva, ¿no? Y yo diría que veo esas dos corrientes, o de arriba abajo o de abajo arriba, ¿no? Veo esas maneras. Ninguna es fácil porque tiene que haber un detonante para que emerja esa conciencia de tomar, o que empiece a consensuarse un sentido del paisaje entre una población, vamos a decir, mayoritaria, que tome partido, ¿no? y que vaya haciendo escalar ese tema de gobernanza, ¿no?, sobre el territorio. Yo diría esos dos. Sí, pero yo insisto, es que es la población. Es que son los que viven en el ámbito de actuación los que tienen que hablar y que decir las cosas. Que la administración no haga caso, pues habrá que, no sé, insistir, llamarlos y decirle venga usted y véalo. Pero que tiene una parcela de 1 hectárea, pues no tiene ya interés agrícola. Bueno, claro. Bien, eso es otro problema. Eso es otro problema. Sí, está primer este chico y después Consuelo. Buenas tardes. Nosotros venimos de la zona del Vinalopó y ahora estamos con toda la presión del desarrollo de los parques solares. Levántate y habla más alto porque como no tenemos micro, perdona. Venimos de la zona del Vinalopó, estamos inmersos ahora en todo el tema del desarrollo de parques solares. Hoy se ha publicado hasta 9 plantas solares a las que se les ha dado el visto bueno por parte de la Generalitat para desarrollarse en la provincia de Alicante. Y la verdad es que este tipo de charlas, a mí, como ejercicio teórico hace 2 años me valían, y a los que nos gusta la ordenación del territorio, el urbanismo, el paisaje, toda esta integración, unos con mayor o con menor acierto, pues conocemos y hemos participado de estas cosas. Pero ahora yo creo que la realidad nos ha superado. Yo
requisitos para implantar una vivienda unifamiliar. Pero al lado le vamos a permitir 500 hectáreas de placas solares, pasando por encima de toda la normativa local. Sí. Porque aquí nos ha hablado de cómo se rompe las reglas del juego que nos habíamos establecido entre todos, de normativa autonómica nacional, se rompe. Entonces, a mí me resulta hoy, y lo digo como provocación, sobre todo, y lo he dicho en la universidad, en los colegios profesionales, no habéis dicho nada, no hay debate. Los profesionales de esto, yo les decía a algún profesor, ¿tú qué vas a enseñarle a los alumnos en tus asignaturas? Todo lo que hemos enseñado hasta ahora, con lo que se está planteando, en toda España no sé, pero por lo menos en la Comunidad Valenciana, se rompe. Y es un tema muy duro, cuantitativa y cualitativamente. Estamos hablando de muchas hectáreas y no estamos hablando de integrar medianamente, estamos hablando de llenar de placas solares los términos municipales. Entonces, frente a eso, en lo que nos desampara la administración, que es la que nos tiene que redactar esos planes. La administración hace años que sabe que esto va a pasar. Desarrollar un plan general lleva mucho en el tiempo, no sé por qué, pero bueno, 15 años. Elche en el 98 todavía y no ha revisado, mi pueblo en el 94 no ha revisado, porque no les daba gana. Puede ser. Entonces, si estamos en este debate tan de números gordos, yo no me puedo creer hoy la conferencia, y con todo el respeto, porque sé que seguramente os apasiona el urbanismo y vosotros no sois los culpables. Pero que me decís esto que os estoy planteando, es que lo que va a venir ahora nos pasa por encima a todos. ¿Te puedo contestar yo? Comparto el desencanto. Comparto como técnico la frustración de ver que no se consensúan planes territoriales en los que personalmente he trabajado, que no se aprueban. Eso quiere decir que todavía en esto que hablábamos de ir escalando, hay territorios que todavía de alguna manera exigen seguir trabajando para incorporar instrumentos. Se planteó que hubiese un plan para ordenar el uso fotovoltaico. La respuesta fue hay prisa. Frente a eso, en la frase de vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Porque entonces se ha ido al caso por caso y analizar los impactos caso por caso, lo cual ha generado una situación de tensión máxima y hay unas presiones impresionantes, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Entonces, cuando dices, bueno, el paisaje es para ahora hablar de minucias, no, es que lo que planteamos, lo que nos gustaría es que el paisaje entre de raíz en la ordenación del territorio, no como una cosa anecdótica que se pone un anejo ahí, tú rellena ese papelito, no, o sea, lo que intentamos es que aquello, digamos, entre, digamos, en la médula de cómo organizar el territorio, porque lo otro, la desprogramación del territorio, sabemos lo que es y sabemos las reactividades que genera, ¿no? Y las placas fotovoltaicas van a poner encima de la mesa, por desgracia, otra vez el paisaje como centro del debate, porque están reproduciendo fenómenos que se dieron, ¿no?, de transformación de suelo que se dieron hace ya 15 años, ¿no? Y estamos volviendo a lo mismo, pero de alguna manera vestido de otra manera. O sea, es decir, pero se están reproduciendo los mismos procesos intensos, súbitos y poco ligados al territorio que vimos hace 15 años, ¿no? Entonces vuelve el debate. Por desgracia, no es solo la Comunidad Valenciana, Cataluña está viviendo el mismo proceso, las Baleares el mismo proceso, Murcia el mismo proceso. Cito estas comunidades porque tienen territorios similares al nuestro, con minifundio, con estructuras parcelares pequeñas, con un territorio muy cultural, con mucho, ¿no? Y de alguna manera, fijaros cuando os decía que el paisaje agrario es el amenazado hoy en día. Si vemos la instalación de placas fotovoltaicas donde se está haciendo, toda la instalación fotovoltaica va a ser a costa de suelo agrario, ¿no? Entonces es como una ¿cómo se dice? Un estoque, ¿no? Una estocada, ¿no?, al sistema agrario de la Comunidad Valenciana, ¿no? Porque encima todo el dolor que genera, he vivido un poquito más de cerca porque entraba en contacto y me llamaron gente de Fontanars dels Alforins, y ves el dolor, ¿no?, de gente que ha invertido en bodegas, en poner en el territorio, digamos, visibilizar su producto, y de una manera, de manera súbita, ya hay vecinos que están hablando con promotores, que a su vez, y hay una escalada, ¿no?,
que reproduce dolores que teníamos hace décadas, ¿no? Y lo ves en el territorio y ya cuesta, digamos, asentarse en el territorio, tú lo sabrás muchísimo mejor que yo, con una actividad agraria, como para encima estar luchando de esa manera, ¿no? Contra gigantes que funcionan a otro nivel, ¿no? O sea, que comparto esto que me dices, la frustración de que esto a veces se quede en diapositivas y que no enganche más. Eso me hace, por ejemplo, la primera vez que me llamó Marga, me costaba venir, pero luego por otro lado me ilusiona el seguir pensando, decir, bueno, esto seguramente, digamos, va a llegar a alguien que en algún momento tendrá que tomar decisiones y a lo mejor toma en estos criterios, que en el fondo, fijaros lo que he hecho, que es poneros encima de la mesa experiencias que yo he vivido a lo largo de estos años y que vas viendo por esa mirada de conjunto de cómo se producen esos desequilibrios. A veces es el parque fotovoltaico, a veces es un crecimiento urbanístico, a veces es el turismo, como hemos visto en Ciutat Bella, en Valencia. De repente los vecinos te venían y te decían, oye, es que el precio de la vivienda está siendo inasequible, es que esto no podemos luchar frente a el precio de apartamentos turísticos. Es decir, y procesos que desbordan la realidad, que desbordan la legislación y que vemos continuamente, ¿no? Voy, a ver, le doy la palabra a Consuelo y a este otro chico que hagan la pregunta y acabamos ya porque vamos fuera de hora de esta mesa. Yo simplemente quería reiterar la pregunta que has planteado tú, Marga, que me parece muy interesante. ¿Cómo hacer llegar a las administraciones esta inquietud, este punto de vista, esta invisibilización para que se hagan efectivos los cambios necesarios o las modificaciones que sean pertinentes, que se decidan entre todos? Si vosotros como expertos tenéis ejemplos de cómo llegar, porque parece que es muy difícil. Y me parecía muy interesante la pregunta y se ha quedado ahí en el aire. Sí, la ha explicado él, o de abajo arriba, sí. Te podría contar otro ejemplo, el primer parque agrario que tenemos en España, ¿no? El Parque Agrario del Llobregat. Fue la Unió de Llauradors quien empieza un proceso de alguna manera de visibilización del Parque Agrario del Llobregat, una entidad que nadie entendía muy bien porque eran las huertas alrededor del aeropuerto, alrededor de tal, pero realmente era el delta, ¿no? El delta del Llobregat era un territorio agrario más del siglo XIX, por desecación, otro concepto, pero más parecido a lo mejor a vuestro paisaje, pero eso pone en marcha un proceso, digamos, de arranque de ir escalando en gobernanza. Claro, el Parque Agrario del Llobregat acaba juntando a 11 municipios, la Diputación se implica, pone un presupuesto de 1 millón y pico de euros al año, hay una oficina con 11 técnicos y va, de alguna manera, escalando, ¿no? ¿Está exento el Parque Agrario del Llobregat de problemas? No. Cuando les cayó el famoso, no sé si os acordáis, el famoso casino del magnate, ¿os acordáis? Sí. Se tambaleaba todo, como decía el compañero, ¿no? De repente parece que todas las reglas no sirven, ¿no? Pero el Parque Agrario ha sido una referencia, por ejemplo, para montar toda la estructura del sistema de gestión del Consell de l'Horta, que es la entidad que hoy en día está vehiculando fondos propios de la Generalitat a el paisaje de l'Horta, ¿no? Bueno, pues, y es precisamente la misma figura que querían asumir en el Parque Agrario el Parque Agrario de Palma, ¿no? Pero vuelvo a repetir, hay agentes en el territorio que emergen, que se, de alguna manera, que se posicionan, que van aglutinando, que refuerzan consensos, ¿no? Que van sumando actores. ¿Eso es fácil? Pues por supuesto que no, ¿no? Pero de alguna manera, por comparativa, vas viendo que sucede esto en algunos lugares, ¿no? y que se producen. La última intervención, si es rápida, millor, por favor. Que llega un poquito tarde, porque me estaba leyendo un proyecto de estos de fotovoltaicas y son dos cosas muy concretas. Hablamos a veces de la ordenación del territorio, de estas figuras, incluso figuras de protección. Yo os pregunto, como teóricamente, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, generar un paisaje protegido, como por ejemplo puede ser los viñedos de interior? Yo vengo de Monova, en el cual la producción está limitada, los usos están limitados, hay una protección
quieres contestar tú. Es difícil, ¿eh? Si yo tuviera una varita mágica, pero es que con la administración hemos topado. O sea, es que muchas veces te sientes impotente de no poder, pues, de ver que la ley va por un lado y luego, pues, las cosas van por otro lado, ¿no? Y las figuras de protección no sirven para nada. Bueno, no sé. Con el tema de las fotovoltaicas, yo sé que hubo un parón muy grande porque la Dirección General de Paisaje pues quería realizar estudios de integración paisajística, pero había prisa y bueno, pues nos hicieron. Yo encuentro que hay una incongruencia y falta de coherencia. Pero no sé, de verdad, responderte a tu pregunta es bastante difícil. La pròpia secretària autonòmica de territori que va vindre a parlar d'este tema en els veïns de Santana que estan així darrere, ens va dir que ella no estava d'acord i va confirmar lo que acaba de dir Nacho, que al igual que se va fer un pla eòlic de la Comunitat Valenciana, hauria d'haver-se fet un pla per al tema solar en la Comunitat Valenciana que ningú ha volgut fer i no s'han deixat fer per la pressa de que ara tot va de pressa per el canvi climàtic, la guerra d'Ucrània i la falta d'energia. Aleshores és una qüestió política i administrativa i el que tindrem que fer és continuar pressionant les associacions dels veïns. Quan ens van a començar a reunir gent del Margalló que està així, gent d'ASA que està així, que està Miguel Ángel Pavón i ADR, quan es van reunir les primeres voltes està aquí Manuela en els veïns de Santana per el tema de fotovoltaiques, esta taula ja la tenim que acabar, ells no entenien, els veïns de Santana no entenien quan no se mobilitzava més gent, quan no signava més gent el que hem ficat en el change.org. En ells som quasi 240.000 persones, val? Per què no se mobilitzava la gent? Per què no li interessava la gent? I de camí a València, a la manifestació del dissabte, jo li contava a Anna tot el que estem intentant fer des de l'any 2007, des de desembre de 2007, i que poca gent ens escolta, i poca gent de la ciutat d'Elx ens escolta, i que pràcticament quasi ningú polític de l'Ajuntament d'Elx, en aquest cas, ens escolta, val? Vull dir, ella me deia, per què la gent no se mobilitza? Diu, nosaltres també ens ho preguntem des de 2007, val? Perquè si no li afecta a la gent al bolsillo, o si no li pilla al costat de sa casa, a la gent no li importa el que li passa als demés. A nosaltres sí que ens importa el que passa en el camp d'Elx i el que passa en les comarques del voltant i el que passa en el territori, etc. Per això estem així i per això de pressa i corrent i sacant-li temps a la família i al treball hem organitzat esta jornada que se va quedar gravada en YouTube i que li enviarem a tots els polítics per a veure si l'escolten, perquè no se dignen a vindre tampoc, d'acord? Aleshores, jo crec que tenim que seguir insistint i pressionant, i el que diu Nacho, sense parar i unint-nos tots més, totes les comarques de la província d'Alacant, totes les comarques valencianes i el que faci falta. Jo us dono les gràcies perquè mos han fet recordar i mos han fet donar-nos compte de lo importants que som, de lo important que és el paisatge, de lo important que és el nostre territori i la terra productiva i és que vivim en ella, no? I que t'ho diguen dos arquitectes, un enginyer, un arquitecte paisatgístics i que han treballat en plans territorials també, o com Roberto, que ara està fent la xarxa verda i blava, posen en evidència, documenten, cataloguen i fan veure el que hi ha en el territori, que d'altra manera encara s'ho passarien més, està mal dit per el forro, encara s'ho passarien pitjor, ¿vale? O sigui que jo us dono les gràcies per haver fet l'esforç de vindre de València, de donar-nos la xarra, i ara sí que passem en Pablo i en els que heu vingut a participar. Si me permites que puntualice medio segundo. Roberto. Yo creo que, contestando a tu pregunta, he pensado un poquito y yo creo que falta empatía.
mucha empatía por parte de la administración y de cara a los ciudadanos. Si todos se coordinaran, sin ganar ni perder ni unos ni otros, las cosas serían mejor. Empatía social y empatía y mucha sensibilidad al territorio. Gràcies, anem a donar pas a l'altra taula. Gràcies per vindre.